Soy Martín Ochoa Escudero, neuroradiólogo, y en este video estudiaremos la anatomía por imágenes de los senos paranasales. Los senos paranasales son cavidades de aire dentro de la cara, rodeadas por hueso. Se encuentran en pares y reciben el mismo nombre del hueso en el cual se localizan, es decir, senos maxilares, senos frontales, senos etmoidales y senos esfenoidales. A diferencia de los demás senos paranasales que se componen de un compartimento único, los senos etmoidales están formados por múltiples celdillas aéreas separadas en dos zonas, celdillas etmoidales anteriores y posteriores. Las funciones de los senos paranasales son disminuir el peso de la cabeza, humidificación y calentamiento del aire, y sirven como cajas de resonancia para la voz. Comencemos con las imágenes de tomografía computarizada en ventana para hueso y en el plano coronal. Voy a desplazar las imágenes en sentido anterior-posterior. Comencemos con los senos frontales. Tenemos el seno frontal derecho y el seno frontal izquierdo y podemos ver el septo que los separa. Continuemos desplazando las imágenes en sentido posterior. Continuamos observando los senos frontales y ya podemos ver las celdillas etmoidales derechas y las celdillas etmoidales izquierdas y las láminas papiráceas, o sea, la lámina papirácea derecha y la lámina papirácea izquierda, que son básicamente las paredes de los senos etmoidales que también hacen parte de las paredes mediales de las órbitas. Sigamos desplazando las imágenes y ya podemos identificar los senos maxilares. Tenemos el seno maxilar derecho y el seno maxilar izquierdo e incluso podemos ver sus ostium de drenaje. Continuemos desplazando las imágenes en sentido posterior. Seguimos viendo los senos maxilares, celdillas etmoidales y ya podemos visualizar los senos esfenoidales, el seno esfenoidal derecho, el seno esfenoidal izquierdo y el septo entre ambos senos esfenoidales. Continuemos con las imágenes axiales en tomografía computarizada en ventana para hueso. Voy a desplazar los cortes en sentido superior-inferior. En estos cortes superiores podemos ver los senos frontales. Tenemos el seno frontal derecho y el seno frontal izquierdo y el septo entre los senos frontales. Podemos ver sus paredes anteriores y sus paredes posteriores. Como podemos ver, los senos frontales tienen una íntima relación con la fosa craneal anterior y con los lóbulos frontales. Desplacemos las imágenes y ya podemos observar las celdillas etmoidales anteriores y las celdillas etmoidales posteriores que limitan con los senos esfenoidales. Incluso podemos ver las láminas papiráceas. Tenemos la lámina papirácea derecha y la lámina papirácea izquierda. Desplacemos un poco más las imágenes para identificar los senos esfenoidales. Vemos el seno esfenoidal derecho, que en este paciente está un poco hipoplásico y tiene escaso moco en su interior, y el seno esfenoidal izquierdo y además el septo entre los senos esfenoidales. Incluso podemos ver el ostium de drenaje de los senos esfenoidales. Desplacemos aún más las imágenes para identificar los senos maxilares. Vemos el seno maxilar derecho, seno maxilar izquierdo y sus paredes anteriores, paredes posteriores y paredes mediales. En este momento tengo una ventana de tejidos blandos en el plano axial a la altura de los senos maxilares porque quiero mostrar esta estructura
que corresponde al cojinete graso retromaxilar. En la resonancia magnética también podemos observar los senos paranasales, los cuales se ven hipointensos tanto en las secuencias potenciadas en T1 como en las secuencias potenciadas en T2 debido a su contenido de aire. Esta es una secuencia potenciada en T2 sin supresión de grasa. Observemos los senos frontales, que en este caso tienen varios septos. Ahora podemos ver las celdillas etmoidales y las láminas papiráceas. También en este corte podemos observar los senos maxilares, el seno maxilar derecho y el seno maxilar izquierdo, e incluso podemos ver sus ostium de drenaje. Continuemos desplazando las imágenes en sentido posterior. Seguimos viendo los senos maxilares y las celdillas etmoidales y ya podemos identificar los senos esfenoidales, el seno esfenoidal derecho, seno esfenoidal izquierdo y el septo entre los senos esfenoidales. Por último, identifiquemos los senos paranasales en las imágenes axiales de resonancia magnética. Voy a utilizar una secuencia axial potenciada en T1 sin supresión de grasa. En estos cortes más superiores podemos ver los senos frontales. Observemos su íntima relación con los lóbulos frontales y la fosa craneal anterior. Si continuamos desplazando las imágenes en sentido inferior, ya podemos ver las celdillas etmoidales anteriores y las celdillas etmoidales posteriores que limitan con los senos esfenoidales. Incluso podemos ver la lámina papirácea derecha y la lámina papirácea izquierda. En estos cortes también podemos ver los senos esfenoidales, el seno esfenoidal derecho, el seno esfenoidal izquierdo e incluso más o menos podemos visualizar sus ostium de drenaje. En estos cortes más inferiores ya aparecen los senos maxilares, el seno maxilar derecho, el seno maxilar izquierdo, las paredes anteriores de los senos maxilares, paredes posteriores de los senos maxilares, paredes mediales de los senos maxilares y el cojinete graso retromaxilar.